las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas, como sucedieron, para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Luego, hermano, a través de este pasaje, yo quiero detenerme en 3 hechos. El hecho número 1, que no quebraron las piernas del Señor Jesús. El segundo hecho, su costado abierto por la lanza del soldado, abrió su costado. Y el tercer hecho, mirarán al que traspasaron. En esos 3 nos vamos a reparar durante el desarrollo del mensaje, que no quebraron sus piernas, que su costado fue abierto y que la multitud miraba al que traspasaron. La Pascua era una fiesta de liberación. Para este tiempo, cada año, para la ceremonia de Pascua, venían más de 1 millón de personas, quizás 1,5 millones de personas llegaban a Jerusalén para celebrar esta ceremonia de recordación. El pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud en Egipto, pues la Biblia enseña que allí estuvieron como cautivos, como esclavos, 430 años. Pero Dios un día levantó a un hombre que se llamaba Moisés. Y con mano poderosa Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Faraón y de Egipto. Y los iba a llevar rumbo a una tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. En el camino tuvieron que cruzar el Mar Rojo. Dios abrió las aguas del Mar Rojo. Y durante 40 años Dios lo guió por el desierto. Una columna de fuego y una columna de humo guiaba al pueblo hacia la tierra prometida. En ese desierto hubo muchas luchas, hubo muchas rebeldías del pueblo contra Dios. Pero Dios siempre demostró que Él es bueno y le proveyó agua en el desierto para unos 3 millones de judíos, para sus animales. Le dio comida en el desierto. La Biblia, el libro de Salmos habla, dice, coloca mesas en el desierto. Nunca le faltó comida, entre ellas codornices. Dice el Salmo 78 que le dio carne de leviatán. La Biblia enseña que le envió maná desde el cielo, pan celestial para su pueblo. Y toda clase de alimentos le proveyó durante esos 40 años hasta llevarlos a la tierra prometida. Pero en Egipto habían vivido días difíciles, días de amargura. Y Dios preparó esa noche la liberación. Y es la primera vez que vemos la palabra Pascua en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Da todos los detalles de esa ceremonia. Había que matar a un cordero. El cordero era inocente. Cada familia tenía que matar un cordero. Y aquel atardecer, todos estaban con los ojos puestos en esa víctima inocente que se estaba desangrando. Luego la orden de Dios era que el cordero fuera asado. El cordero tenía que ser menor de 1 año, perfecto, sin ningún defecto, tenía que haber sido separado de la manada. Y luego lo que tenían que hacer con un hisopo, empapar la sangre del cordero y marcar las puertas de cada casa, porque esa noche pasaría por allí el ángel de la muerte. Y en la casa que no estuviera protegida
con la sangre del cordero, moriría el primer hijo varón. Allí el pueblo hizo eso y comieron el cordero asado. Y el día viernes yo estuve explicando todo ese pasaje. Ese cordero tenía un tipo de la persona de Cristo. Cada uno de los pasos que se cumplió en ese cordero de la Pascua en Egipto, se cumplió en la persona de Cristo. Mis hermanos, el pueblo de Israel comió el cordero y salieron al desierto con el cordero adentro de sus cuerpos. Y yo quiero en esta mañana pedirles a ustedes que se aseguren que el cordero de Dios, Cristo Jesús, que quita el pecado del mundo, esté adentro suyo, esté adentro de su vida. Aquellos que tengan al cordero de Dios en su vida son los que van a heredar de la gloria eterna que Dios promete. Esa era la Pascua. El pueblo se reunió para celebrar la Pascua, pero detrás de ese manto que cubría la ceremonia y esa gran multitud que vino de distintos países para la celebración, todos judíos, había allí una conspiración hecha por personas para llevar a Cristo, al Hijo de Dios, a la muerte de Cristo. Todos estaban entretenidos en la música, muchas veces en las esquinas se hacían fogatas y se cantaban salmos y había algarabía, había mucha alegría, porque recordaban ese tiempo de la liberación, ya no más de las hierbas amargas de Egipto, ahora había alegría, felicidad en el pueblo, pero detrás de toda esa algarabía había gente inspirada por el diablo mismo para llevar a Jesucristo a la cruz. Y vamos a ver algunos de esos detalles. ¿Qué es lo que estaba pasando alrededor de la Pascua en esa extraña fiesta que estaban preparando otros? Así que voy a pedir que me acompañe al Evangelio de Mateo, el capítulo 26. Y vamos a ver allí, versículo 47, algunos eventos que rodearon aquella Pascua. Evangelio de Mateo, el capítulo 26 y versículo 47. Aquí estamos en un sector del Monte de los Olivos. Exactamente la Biblia le llama a este lugar el huerto de Getsemaní. Esa palabra Getsemaní hablaba de un molino que tritura, que aplasta aceite. Es eso lo que significaba la palabra Getsemaní, como un molino que tritura las aceitunas para sacarle el aceite. Y allí el Hijo de Dios iba a sufrir, iba a sudar gotas de sangre, orando en una lucha intensa con el diablo mismo, en una lucha intensa, pidiéndole al Padre misericordia y perdón para nuestros pecados. En esa oración Jesús oró por cada uno de nosotros, porque Él siempre supo que un día nosotros íbamos a necesitar de un Salvador. Su oración fue intensa, pero algo pasó allí en ese huerto. Mateo lo explica así, capítulo 26, verso 47. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, aquel que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Aquí está la traición. La traición es algo que duele, es algo que lastima. Aquel que había convivido 3 años y medio con Jesús, que se había sentado a la mesa, que había oído los mejores sermones de la historia humana y que había visto los milagros más grandiosos, fue seducido, ya lo sabemos, por 30 piezas de plata que le dieron los sacerdotes y aquellos que estaban en el poder tramando la muerte de Jesús. Y apareció ahí en el huerto de Getsemaní como con una turba, con una cantidad de maleantes, de malandros que vinieron con palos y espadas para aprender al Hijo de Dios. Y el traidor
El beso que siempre se expresa como un gesto de ternura, de afecto, de cariño. Este beso tenía un significado diferente. Era el beso de la traición. Era el beso dado por el traidor. La gente celebraba la Pascua, pero en otro lado había una fiesta extraña. Era la fiesta donde querían convocar a la muerte al Señor Jesús. Ahí está Judas, el traidor. Y lo apresan a Jesús. Y los distintos evangelios lo explican. Cuando usted une toda la historia, primero le llevan a Anás, que era el sacerdote. El yerno de Anás era el sumo sacerdote, que se llamaba Caifás. Caifás después envía a Jesús a Pilato. Pilato estaba enemistado con Herodes, no se podían ni ver. Y Pilato se lo envía a Jesús a Herodes. Jesús está parado frente a Herodes y luego vuelve hacia Pilato. Y en todo ese recorrido, delante del Caifás, la Biblia dice que le dieron puñetazos, le escupieron. Cuando va delante de Pilato, otra vez, la golpiza, la corona de espina, la caña golpeándole la cabeza, escupitajos en su rostro y el castigo cruel del látigo. Pero aquí estamos en este detalle. Jesús y el traidor, Judas, el Iscariote. Aquí en Mateo también, mis hermanos, en este capítulo 26, versículo 57. Mateo 26, verso 57. Dice la Escritura: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Ahí estaban todos los partícipes de la conspiración. La cosa era llevarlo a la cruz, la cosa era llevarlo a la muerte. La Pascua se celebraba por un lado, el pueblo estaba alegre, estaban de festejo, pero había otra fiesta, una fiesta oscura. Era la fiesta donde estaban planeando la muerte de Jesús. El corazón de los líderes religiosos estaban contentos al verlo apresado. Había alegría en el corazón porque veían más cerca la posibilidad de llevar a la cruz al Hijo de Dios. Mire cómo sigue aquí esta historia en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 15. Aquí hay otro hecho, otro evento más que sucede alrededor de la Pascua. Mateo, capítulo 27, versículo 15. Dice: ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Y reunidos ellos les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Versículo 22, Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Y ahí vemos otro acto de maldad del hombre. Le ofrecieron la libertad a Barrabás, o la posibilidad de que Cristo sea liberado. Pilato rápidamente dijo: yo no hallo ningún delito en este hombre. La mujer de Pilato le aconsejó: no tengas nada que ver con este justo, dijo ella, porque he padecido mucho por causa de él en sueños. Tenía cargos en su conciencia de cómo la gente estaba obrando mal acerca de Jesús. Pero la multitud se equivocó ayer como se equivoca en nuestro tiempo. La juventud comenzó a levantar un coro de voces y decía: crucifícale, crucifícale. La multitud pedía la cruz para Jesús. Querían ver al Hijo de Dios en la cruz. Cuando usted lee los otros evangelios, dice que Barrabás era ladrón, y otro de los evangelios dice que era homicida. Y
Y la gente prefirió al ladrón y al homicida. No quiso al santo, al puro, no quiso al Hijo de Dios. Ellos gritaron allí en coro: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Un evento más alrededor de la Pascua, alrededor de esta fiesta extraña. Mateo 27, versículo 26. Mire cómo dice la palabra, Mateo 27, verso 26. Entonces los soldados del gobernador, 26, disculpe, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, desnudándole. Le echaron encima un manto de escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. El verso 26 dice que fue azotado. Eso significa que con el látigo le despedazaron el cuerpo. Le hicieron pedazos porque el castigo era tremendo. La Biblia siempre enseña que esos castigos eran 40 golpes menos uno. Ese era el flagrum, era conocido como el látigo de las 7 colas del gato. Tenía 7 puntas de metal, a veces era de vidrio, de hueso, y cada golpe del látigo arrancaba pedazos de carne. Todo eso está en esta palabra que dice: habiéndolo azotado. Y ahora ese cuerpo que estaba totalmente lacerado, encima le pusieron una corona de espinas y le golpeaban, y esas espinas se introducían en sus sienes, y más sangre preciosa corría por esa frente. Y luego le abofetearon. Ya le habían abofeteado en el patio del Caifás, y ahora vuelve. Cuando fue con el Caifás, dice que lo que le dieron allí fue puñetazos. Si usted mira Mateo 26, porque ese texto no se lo leí, Mateo 26, versículo 66, dice: ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Y entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Entienden, hermanos? Una golpiza en el patio del sumo sacerdote, y ahora una golpiza delante de Pilato. Puñetazos, dice la Biblia, bofetadas en el rostro, escupitazos en el rostro. Buscaron humillarle, le sacaron su túnica, dice la Escritura, desnudándole. Trataron de someter al Hijo de Dios a la mayor humillación, pero la mayor humillación iba a ser en la cruz. Así que todo esto estaba sucediendo mientras el pueblo estaba de fiesta, celebrando la liberación de la esclavitud de Egipto. Todo esto pasaba detrás de un manto oscuro. Y aquí están, mis hermanos, la corona, la gente burlándose, nuestro Cristo humillado. Pero la Biblia dice: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, porque Él estaba dispuesto a sufrir por usted y por mí. Él estaba dispuesto a ir a la cruz para ocupar nuestro lugar. Él estaba dispuesto a morir para que nosotros tengamos salvación eterna. Amén. Por eso dice la Biblia: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Ese silencio representaba su gran amor por nosotros, los pecadores. Él podría haber pedido a su Padre que le envíe una legión de ángeles. Me basta recordar en el Antiguo Testamento como en un solo día, un solo ángel mató 185,000 personas. Si él hubiese querido ser liberado del poder humano, solamente hubiese hablado con su Padre. Pero él quería llegar a la cruz, porque en ese lugar nos iba a redimir. Esa palabra redimir significa rescatar. Allí en la cruz él nos iba a comprar, derramando su sangre preciosa para que tengamos salvación eterna. Todo esto es lo que ocurría alrededor de esa fiesta, la Pascua. Eso que pasaba allí era una fiesta extraña. La fiesta verdadera era la Pascua, la recordación de la liberación.
Y ahora, teniendo en nuestra mente el capítulo 19 de Juan, versos 31 a 37, ahora vamos a entrar en el mensaje, pero el mensaje va a ser más corto que esta introducción, porque vamos a reparar en esos tres hechos que les mencioné. El primero de ellos dice la palabra de Dios que no iba a ser quebradas sus piernas, pues eso es lo que leímos allí en Juan 19, verso 32, porque los romanos, hermanos, siempre estaban allí frente a la cruz. Los romanos, hermanos, disfrutaban de ese espectáculo tremendo de ver morir a alguien en la cruz. Esa gente tenía un corazón lleno de maldad, lleno de crueldad. Las personas, para los romanos, hermanos, podían estar allí en esa cruz 2 días, 3 días, 4 días. Las personas estaban allí en esa cruz indefensas. Podían venir las aves, hermanos, y le comían los ojos. Venían los insectos y se metían en las heridas de los crucificados, produciéndole infecciones. Morían de sed, morían de tétano por la infección que producían los clavos que le aferraban al madero. Esa muerte era tremenda, era cruel. En ese sol del desierto padecían, y a veces quedaban esos cuerpos ahí en la cruz, y en la noche venían las fieras salvajes y se colgaban de las piernas y despedazaban el cuerpo de los crucificados. Todo eso estaba planeado paso a paso. Los romanos realmente tenían esa forma cruel de terminar con la gente, y es la clase de muerte que hicieron para Jesús, el Hijo de Dios. Por eso, cuando Pablo le escribió a la iglesia en Filipos, en el capítulo 2 de Filipenses, dice allí en el versículo 6 al 8, dice que Jesús se humilló, se hizo siervo, bajó a nuestra condición y se humilló hasta lo sumo y hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso expresa lo terrible que era esa muerte, pero Él estuvo dispuesto a pagar el precio. Él fue a esa cruz por amor a nosotros. Lo que es triste, hermano, que nosotros no tenemos la misma clase de amor por Él. Lo que es triste es que nosotros no tenemos la misma clase de entrega por Él. Y nosotros no tenemos la misma clase de dedicación que Él tuvo por nosotros. Somos ingratos nosotros. Él consiguió una salvación tan grande. Su sacrificio fue enorme. Sin embargo, nosotros hacemos tan poco por el Señor y tan poco por su obra. El recordar este evento es un buen tirón de oreja para nosotros. El recordar este evento es un llamado de atención a mejorar nuestro cristianismo, a ser más comprometidos, más fieles, a valorar ese sacrificio de lo que Él hizo por nosotros, que necesitamos con urgencia ser mejores cristianos. Que a veces, hermanos, estamos tan metidos en las cosas del mundo y estamos coqueteando con el pecado, y renunciamos al privilegio de servir a nuestro Salvador. Él se entregó enteramente, Él fue a la cruz. Como ese himno que cantamos y aprendimos la semana pasada: mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí? Parece que el Señor esta mañana nos visita y nos habla al oído esa frase: mi vida di por ti. Ya está, fue claro. ¿Qué has dado tú por mí? Mira, hermano, venían los soldados, y para aumentar el sufrimiento del que estaba en la cruz, les quebraban las piernas. Para el judío todo era muy diferente. Los soldados romanos disfrutaban de ese espectáculo horrible del dolor, del sufrimiento, y tomaban una masa, un martillo grande, o a veces una barra de hierro, y venían y le quebraban los pies, las piernas al que estaba en la cruz, porque eso le quitaba su lugar de apoyo. Y entonces, al tener las piernas quebradas, ya no podía tomar impulso para respirar, y moría asfixiado. Un paro cardiorrespiratorio o un paro cardíaco terminaba con el que estaba en la cruz. Pero para el judío era muy distinto. No es necesario que lo busque, solamente para que usted sepa que en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, estaba escrito que era maldito el hombre que era muerto en un árbol.
Eso usted lo encuentra en Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Y dice que cuando una persona era muerta en un árbol antes del anochecer, había que bajarlo porque si no la tierra se volvía maldita. Entonces los judíos eran los que querían que Jesús fuera muerto rápidamente para que antes del oscurecer su cuerpo fuera bajado de la cruz. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento sobre esa creencia de los judíos, dice Gálatas 3:13, dice, porque escrito está, ahí donde le cité, dice Gálatas 3:13, escrito está, maldito todo aquel que muere en un madero. En uno de los himnos que cantamos recién, perfectamente decía, el árbol de la cruz. Esa cruz fue hecha de un árbol. La ley judía decía que era maldito y que era colgado en un árbol. La cruz está hecha de madera de un árbol. Por lo tanto, la intención de llevar a Jesús a la cruz era transformarlo en un ser maldito. Pero Dios lo ofreció como nuestro Salvador. Gloria a Dios por eso. Amén. Dios lo ofreció como nuestro Salvador. Su propio nombre le indica. Jesús significa Salvador. Cuando el ángel visitó a María, le dijo, pondrá su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo del pecado. ¡Qué maravilla! Jesús, nuestro Salvador, ahí está, en la cruz. Dice la Biblia, en una profecía que Dios nos dio a través de David, en el Salmo 22 y el verso 16 y 17, dice que horadaron las manos y sus pies. Esa palabra horadaron significa que Él no fue atado a la cruz, Él fue clavado. Horadaron, lo clavaron en sus manos y en sus pies a la cruz. Y dice allí David, dice, contar puedo todos mis huesos. Es decir, que no iban a poder quebrar sus huesos, pero vino el soldado romano y vio a uno de los ladrones allí y le quebró las piernas. Y fue al otro ladrón y le quebró las piernas. Y cuando vino a Jesús, no podía aumentar su sufrimiento porque ya estaba muerto. Y ese pasaje que hemos leído de Juan nos permite ver que estaban las dos cruces con los ladrones al frente y la cruz del Señor un poco más hacia atrás. En el centro, pero más hacia atrás. Fueron quebradas las piernas de los ladrones, pero las piernas del Señor no, porque se debía cumplir la Escritura, contar puedo todo mis huesos. Allí está nuestro primer hecho. El segundo hecho, un costado abierto. Cuando el soldado romano vio que Jesús había muerto en un acto de enojo, de furia, de bronca, si usted quiere, puso la lanza desde el vientre hasta el corazón. Por eso salió sangre y agua. Esa es la evidencia que la lanza llegó hasta el corazón del Señor. Pero también eso es la evidencia que en esa cruz Jesús, por usted y por mí, derramó hasta su última gota de sangre. Amén. Fue una entrega total, fue una entrega sin reserva. Y otra vez el himno me persigue. Mi vida di por ti. ¿Qué dejas tú por mí? ¿Qué dejas tú por mí? Pero eso estaba profetizado. Y le voy a llevar un momento al libro de Zacarías en el Antiguo Testamento. Si puede ir conmigo allí un momento en Zacarías, el capítulo 13 y el versículo 1. Zacarías, el capítulo 13 y el versículo 1. Y allí vamos a ver que lo que sucedió en la cruz ya estaba profetizado largo tiempo atrás. Dice Zacarías capítulo 13 versículo 1: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Un costado abierto. Zacarías lo presenta ese costado como un manantial que fluía sangre y que fluía agua. En el Antiguo Testamento los leprosos, los que tenían su cuerpo contaminado, su cuerpo era limpiado con sangre y con agua. El agua viva, el agua de la palabra de Dios que nos limpia a nosotros de todo pecado. Con esa brutalidad que el soldado romano puso la lanza en el cuerpo de Jesús, ellos estaban tan acostumbrados a dominar el mundo a través del hierro, de la espada y de las lanzas, y usaron esa crueldad sin piedad. Metió la lanza en el cuerpo de Jesús, pero de esa herida de su costado también iba a ser una identidad para Jesús. ¿Se acuerdan?
Cuando Cristo aparece resucitado en aquella casa que estaban los discípulos, ¿cuál era la identidad de Jesús? El incrédulo Tomás dijo: si no viera el agujero de los clavos en tu mano y el costado abierto. Es la identidad de que es Cristo. Cristo, mis hermanos, murió en esa cruz y allí en ese costado abierto se volvió en un manantial. Esa sangre preciosa es un manantial que fluye para alcanzar la humanidad. Uno de nuestros himnos del himnario bautista habla allí de la sangre de Manuel, de la sangre de Dios con nosotros que fue derramada en esa cruz, en ese costado abierto, en ese manantial abierto, como dijo Zacarías, salió sangre preciosa que tiene poder para limpiar el pecado de toda la humanidad. Ese costado abierto es un manantial de bendición. Ese costado abierto es un manantial de salvación para el hombre. Oh, benditos aquellos que pueden limpiar sus pecados en esa sangre preciosa que salió por ese manantial. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. ¿Cómo sigue? Solo de Jesús, la sangre. Amén. Ahí está el manantial. Ahí está ese manantial de sangre. Ese manantial es una fuente purificadora. Ese manantial es una fuente limpiadora, mis hermanos. Ese manantial demuestra que hay perdón de pecados y hay salvación para el pecador. Todos vieron en aquel día ese costado abierto. El mundo de nuestros días necesita ver que ese manantial todavía fluye sangre preciosa, que puede perdonar, que puede limpiar y que puede salvar. Tenemos que contarle esto al mundo, que el manantial todavía está abierto, que el manantial sigue fluyendo sangre preciosa para terminar con este problema del pecado y hacernos salvos eternamente. Sus huesos no fueron quebrados, su costado fue abierto. Y en tercer lugar, para terminar, dice la Biblia: mirarán a mí que traspasaron. Ahí en Zacarías, pero en el capítulo 12 y versículo 10 estaba esa profecía. Zacarías, el capítulo 12 y el versículo 10, estaba la profecía sobre ese evento de la cruz. Dice así la palabra: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por como quien se aflige por el primogénito. Dice la Biblia, dice el profeta: y mirarán a mí, a quien han traspasado. Y a través de la historia, en estos 2000 años, el mundo puede mirar a la cruz y puede ver allí a quien traspasaron. Fue traspasado por nuestros pecados. La Biblia enseña que Él era el varón de dolores, experimentado en quebranto, y como si escondimos nosotros de Él el rostro, fue menospreciado, pero Él fue herido y molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados, dice el profeta Isaías. Ahí está, mirando al que traspasaron. Y mi pregunta final, hermanos: cuando usted mira a la cruz, ¿qué es lo que ve? Cuando usted mira a la cruz al que traspasaron, ¿qué ve? A un idealista que mostró un amor. ¿Qué es lo que ve allí? ¿Un maestro de la historia humana? ¿Qué es lo que ve allí? ¿Al líder de alguna religión judaica? O cuando usted mira la cruz y ve al que traspasaron, ¿lo puede ver a Jesús el Salvador? ¿Puede usted decir: no, yo cuando miro a la cruz y el cordero que fue ofrecido en esa cruz, yo estoy viendo a mi Salvador, Él es Jesús, Él es mi Salvador? Que hoy en día, hermanos, Él se ofrece al mundo como el Salvador, pero un día cercano Él será para el mundo incrédulo el juez. Son las dos maneras que el ser humano puede ver a Jesús: como el Salvador o como el juez. Muchos de los que estamos aquí, quizás todos, no sé, tenemos a Jesús como el Salvador. Pero si usted aún no ha creído en Cristo, aún
su pecado no fue limpio, aún su pecado no fue perdonado. Yo le digo, venga a la cruz porque el manantial está abierto. Hay sangre preciosa a su favor, hay sangre preciosa para purificarle y para salvarle eternamente. Amén. Porque si esa sangre no toca su vida, usted verá a Jesús en el futuro, pero le verá como el juez, no como el Salvador. Hoy es el tiempo para venir a Cristo. Voy a terminar leyendo el Evangelio de Lucas, hermano. Ese es el último texto que vamos a usar. El Evangelio de Lucas, el capítulo 23. Y ahí vamos a terminar. Dice la Biblia, mirarán al que traspasaron y llorarán. Pero nosotros, cuando miramos esa cruz, nuestro corazón se alegra porque allí murió Jesús, nuestro Salvador, murió para salvarnos. Dice aquí el Evangelio de Lucas, el capítulo 23. Dice la palabra de Dios, verso 32. Lucas 23, verso 32. Llevaban también con Jesús a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, la crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y ahora este es el texto que queremos. Dice, y el pueblo estaba mirando. Y el pueblo estaba mirando. Mirarán al que traspasaron. Y mientras ese pueblo miraba a Jesús en la cruz, dice que los gobernantes se burlaban de él y decían a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y si usted sigue leyendo, uno de esos ladrones que estaba crucificado le gritó a Jesús y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero él no podía bajar de esa cruz, porque si él bajaba de esa cruz, nosotros estaríamos perdidos para siempre. Así es. Él tenía que estar en esa cruz y morir en esa cruz para que ustedes y yo podamos tener salvación eterna. Él necesitaba morir en esa cruz para comprarnos, para ser miembros de la familia de Dios, herederos de la vida eterna. Dice la Biblia, mirarán al que traspasaron, Zacarías. Dice Lucas, y el pueblo estaba mirando. Y esta mañana, que la obra de la cruz fue presentada, usted está mirando ese sacrificio. ¿Y cómo lo está mirando? ¿Usted puede ver a Jesús, el Salvador de su vida? ¿O usted necesita encontrarse con ese Cristo? Usted necesita encontrarse con Él en esta mañana. Necesita no sumarse a ese coro que gritaba, crucifícale, crucifícale. Usted súmese al coro que grita, Jesús, sálvame, sálvame. Usted necesita ser salvo por Él. Yo espero que en esa mirada de fe, dice uno de nuestros cantos, una mirada de fe es lo que puede salvar al pecador. Amén. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es lo que te puede salvar. Busque a Cristo en esta mañana, venga a Él. El manantial está abierto, hay sangre preciosa para limpiar su pecado y para darles una salvación eterna. Vamos a hablar con Dios, vamos a orar al Señor.